Jorge, buen día, querido mío. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Muy bien. ¿Y vos? Hola, George. Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué se cuenta? Acá dialogando con la negra Verón y con ¿De qué? el conde del Once. ¿De qué? El conde se trajo ¿Abanico? un abanico. Una señora. No, pero ¿cómo el conde? No, el conde. No, pero de día no era la tía y de noche Es era la el conde. condesa. La condesa. Oye, Ahora la es la condesa. condesa. Con Parece que es la abanico. condesa ahora. Sí, sí, con su abanico, tal cual. ¿Se usan de nuevo los abanicos? ¿Pero qué? ¿En serio? O lo comía. A lo comía. Estábamos Ah, hablando qué de lindo. si Loco, se puede loco, usar loco mía. hombres y Loco, mujeres. loco Para Volvió, ustedes, volvió lo ¿ustedes los comía. hombres usarían abanico o no? No. Porque acá se negaban los hombres. No, en la no, mesa. No, ¿Vos no, preferís yo cagarte de calor así, lisa y llanamente y no agarrar el abanico? Pero que no tienen luz. No, ahí. le pregunté a Feynman, no interrumpas. No, no. Ah, che. Qué mal llevado. Contestame, ¿vos No, no. usarías... No. ¿En el pleno calor ¿Por qué? tampoco? No. Entonces ¿Por vos qué? tenés un problema con la homosexualidad raro. Me parece No, que vos, no. Vos estás en el closet y tenés... sí, porque ¿Qué? solamente... Si tenés calor, te Pero abanicás. ¿Cuál es el problema? perdón, ¿pero qué tiene que ver el culo con la autopista? ¿No? Y porque una excesiva resistencia a parecer puto es de puto. No, no, pero de ninguna manera no es Y resistencia a nadie. nada. No es resistencia, no me resisto. No lo usaría porque no me gusta. Yo que vos me he visto y me voy, Eduardo. Aclaro, para apoyar al señor Feynman, yo tampoco usaría. ¿Viste? Mirá, no Yo se tampoco. trata de hombre o mujer. No, no usaría abanico. ¿Por qué? No sé, no me gusta, me parece una cosa muy antigua. Jorge, Sí, prendeles el aire, Jorge. Es se una va a cosa morir. vintage. Si Está me, puesto el Más aire. antiguo que los ventiladores de seco. si me disfrazo de bailarina española, sí, o de dama antigua, pero... Ah. Sacaron el subsidio y no nos prende el aire. Te bajaron la palanca, Jorge, dale. No, Están todos ventilándose ahí. Lo que pasa es que lo pone en 28 porque no quiere gastar electricidad mucha. Claro. Estamos Prende el bien, aire, estamos Jorge, bien. dejate de joder. Y el fan Vos que cortito, tenés el luz, fan es aprovechá. cortito, el tipo llega solamente hasta donde está el sentado. Lo prendo, El otro día nadie está hablábamos de prendido. abanicos Una broma, antiguos, por chicos, eso. es una broma. No seas amarrete, viejo, prende el aire. Qué hijo de puta. Yo a vos te dije maricón, no te dije. Entonces, Fui ¿por yo, qué fui vos yo, me fui decís yo. amarrete? ¿Vos le das desayuno ahí a los chicos? Pero mirá, hijo de- mirá. mira, Bien estos llegamos. turros vienen, comen, toman. Todo. Hacen de todo. Le vine a tomar, tiro botella de Campari. Le atacamos Será- la heladera. Pero a diferencia María. de otros que viven del canje y esas cosas, nosotros siempre lo pone la nata. Acá Nosotros paga toda- agarpamos. o sea, lo paga la nata acá la cosa, no como otros. Nosotros con su cafecito, muestran. Atacamos la heladera. Sí. Che, ¿me Atacamos la jodés heladera. en serio? ¿Estás con el Campari? ¿En No serio? todavía, nos faltan 2 horas No. para En Campari. una- Una hora y piquito estoy con el Campari. Antes 11 y de media. las 11 no lo dejamos. Pero es una Le joda co- tu Mira, casa. para controlarle el Campari le compré, ¿viste esta botella de 5 litros? ¿En cuánto te la tomaste? No, pero él me echa la culpa primero con la colaboración del señor Ajón Sí. y con la colaboración esporádica de la señora Bufflet. Esporádica, Esporádica. Pero ves, te das cuenta que este es un borracho que necesita cómplices, ¿no? Claro. Claro. Sí, claro. Arrastra a no los se hace demás, cargo. enchastra a los demás, se los Claro. lleva puesto a los demás. ¿Por qué me ataca? ¿De dónde sacó ese antisemitismo repentino usted? ¿Quién me pone el vaso al lado para, Pero ¿qué tiene que para ver- pero ¿qué tiene que ver ensuciarme? el chupi con el antisemitismo? Todavía me explican. ¿De qué me explicás? ¿Qué te pasa, Levina, hoy? Estoy enojado con vos, Feynman. ¿Conmigo? ¿Y Sí, estoy por muy qué? enojado. ¿Pero por qué conmigo? No sé, ya voy a pensar alguna cosa. Bueno. Ay, Dios santo. Bien. ¿Cómo hago para...? ¿Qué onda? Yo ahora irme Ahora al es tema. muy difícil. Al tema de la Vos podés. llamada. ¿Es serio? Yo puedo. Bueno. Vamos. ¿Te acordás que la otra vez hablábamos de las fases del sueño? Sí, sí. Que hay una parte del sueño que se llama REM. Sí. Que quiere decir Rapid Eye Movement, Sí. o sea, movimiento rápido de los ojos. Bueno, vamos a hablar con un especialista en el tema que es Pablo López, Mirá vos. psicólogo coordinador del programa de tratamiento del insomnio de INECO y director académico de la Fundación INECO. ¿Qué tal, Pablo? Acá, Feynman y Granata, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien. ¿Cada cuánto se produce el sueño REM? Bueno, el ciclo de sueño en general dura alrededor de 90 a 120 minutos y se espera que a los 90 minutos aproximadamente empecemos con el sueño REM. Estaban hablando de música antes y lo primero que hay que aclarar es que no tiene nada que ver con la banda estadounidense de los 80. Bien, no, claro. No, claro. O sea que uno tiene por noche, digamos, si duerme, poner 6, 7 horas, uno tiene 5 o 6 REM o 4 REM, una cosa así.
Sí, efectivamente, cuanto más dormimos, más fases tenemos, y hay una cuestión también importante, que es que a medida que pasa la noche, la fase del sueño REM es un poquito más larga a medida que se repite. Yo leí alguna vez, contanos si es así o no, que si a una persona le interrumpen el REM durante X cantidad de días, se muere. A mí me está pasando todos los días. ¿Estás al borde? No, si me suena el despertador y estoy en el medio de un sueño. ¿Pero por qué se muere? A ver. Por suerte no hay experimentos que lo hayan comprobado. Ah, Pero sí, efectivamente es una necesidad básica para nuestro organismo, y sabemos que personas que estuvieron en situaciones muy extremas, en donde estuvieron privadas de sueño durante muchos días, empezaron a tener serios problemas de salud. ¿Sí? Así como sabemos que a largo plazo dormir mal se asocia con el desarrollo de enfermedades, las personas que estuvieron privadas de sueño por varias noches, pero muchas, no 2 o 3 noches malas que podemos tener cualquiera, lógico. sí, sino muchas de forma sostenida, empezaban a tener ciertos problemas físicos muy, muy marcados. bueno, no dejar dormir es una forma de tortura que se ha usado. Exactamente, sí. A lo largo de la historia ha sido uno de los métodos de tortura que generaba efectos muy, muy aversivos. ¿Y cuál es la función del sueño REM? Bueno, tiene varias funciones el sueño REM en general. Está sobre todo asociado con lo que es la recuperación cognitiva, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la consolidación de aprendizajes y información novedosa. Es como si Y también- reseteáramos la computadora, más o menos. Exacto, sí. Una cosa así, estaríamos reforzando el software, digamos, Ok. de nuestra computadora. Y además sabemos también en estudios más recientes que tiene un rol importante en la regulación emocional, cuestión que también quedó más en evidencia durante la pandemia, ¿no? Donde hubo cambios en este sentido, en donde los sueños eran mucho más vívidos y donde se veía contenidos vinculados con el miedo, la ansiedad, ¿sí? Que bueno, de alguna manera marcaban que había un efecto o un intento durante el sueño de regular esas emociones intensas que teníamos durante la vigilia. Uno sueña siempre y depende de que se despierte más o menos cerca al REM para acordarse de ese sueño. ¿Esto es así? Sí, uno sueña siempre, no siempre lo recordamos. En general, los sueños se dan en la fase REM, aunque también hay contenido mental en las otras fases del sueño. Y también lo que sabemos, volviendo a lo que decía antes de lo que aprendimos de la pandemia, porque si no siempre la pensamos en términos negativos, es que las personas tendían a recordar más los sueños durante la pandemia. Así otro punto a favor de este intento de proceso de regulación emocional. ¿Y por qué tendían a recordarlo más? Las hipótesis lo que dicen es que probablemente tenga que ver con el aumento del estrés, el aumento de la ansiedad y el intento, digamos, más intenso de nuestro cerebro por intentar regular esas emociones, además de los cambios que se dieron durante la pandemia en términos de que aumentó el promedio de horas dormidas. ¿Sí? Nosotros, en nuestra sociedad occidental, en general tenemos una privación crónica del sueño. Dormimos menos de lo recomendado en términos poblacionales. Cuando fue el momento más intenso de la pandemia, lo que se observó fue lo contrario. ¿Sí? Dormimos más, es decir, teníamos más sueño REM y además teníamos una mayor intensidad emocional durante la vigilia. Todas esas cuestiones estarían relacionadas con eso que les comentaba antes. Doctor, ¿REM es sueño profundo? No. Sueño paradójico se lo llama en general. ¿Y cuál es el sueño profundo? Cuando uno dice, dormí profundamente. Bueno, el sueño profundo igual tiene, en términos generales, como sueño reparador, si queremos llamarlo así, tiene que permitir un buen desempeño de todas las fases que conforman la famosa arquitectura del sueño. Pero el sueño profundo es lo que, digamos, son las últimas etapas del sueño no REM. A eso se lo conoce como sueño profundo. En cambio, el sueño REM decía que era un sueño paradójico porque, si bien nuestro cuerpo está totalmente paralizado, es decir, el tono muscular está anulado, nuestra actividad cerebral es muy, muy grande e incluso se parece mucho a cuando estamos despiertos. La hipótesis de estar absolutamente en reposo, anulado físicamente, sostiene que eso de alguna manera es una cuestión adaptativa para evitar que nosotros actuemos
nuestro sueño. ¿Sí? Imaginémonos que si estamos con esas escenas que a veces son bastante complejas durante la noche, no nos despertáramos y dormidos hiciéramos todo lo que estamos soñando. Sería un desastre. Y entonces nuestro cuerpo, en alguna medida, no permite que actuemos eso que estamos soñando. Existe a ver, mejor, no sé cómo preguntarlo esto. ¿Hay sueños en colores y en blanco y negro? A veces es tan vívido el sueño que yo sueño en colores. Bueno, Eduardo, en ese sentido, con respecto a lo que es el contenido de los sueños, es muy poco lo que sabemos. Okay. Si bien es mucho lo que se habla, pero es poco lo que sabemos. Eso en es términos contenido científicos. de sueño, claro, ok. Pero el contenido del sueño tranquilamente puede ser en blanco y negro, en color, en CGA, no sé si se acuerdan lo que era ese color violeta y verde que tenían los monitores hace muchos años, digamos, en cualquier tipo de formato, e incluso incluye colores, sonidos, sabores, es decir, es muy complejo. Por eso decía que la actividad durante el sueño de REM es muy similar a la vigilia, ¿sí? Solo que estamos... O sea que, perdón, Pablo, o sea que no se duerme para descansar. Sí, se duerme para descansar. En términos generales se duerme para descansar. Pero ¿y si la actividad cerebral es la misma que en la vigilia? No, solamente en el sueño REM, que aproximadamente ok. representa entre el 20 y el 25% de todo nuestro sueño. ¿Y cuántos entre minutos REM y son? REM, perdón, Eduardo, Sí. y entre REM y REM, ¿qué pasa? Entre REM y no REM, o entre REM y No, entre Entre REM y REM. tenemos las fases del sueño no REM, que son aquellas, digamos, es esa etapa del sueño en la cual se asocia más con la recuperación física. ¿Sí? Y de hecho en los niños, en los jóvenes y en los adultos jóvenes es donde se segrega la hormona de crecimiento. Está asociado con... Ahora, en algunos sueños, cuando uno sueña, uno tiene hasta movimiento del cuerpo, muchas veces. Sí. Entonces, es Sí. como si uno estuviera despierto. Bueno, no son tan intensos los movimientos o no deberían serlo. De hecho, existe un problema que se llama el trastorno de conducta del sueño REM, en el cual las personas actúan lo que sueñan, ¿sí? Y ahí sí estamos en problema, porque en general uno se expone a lesiones, a roturas, accidentes, ¿sí? En general. Es poco frecuente, afortunadamente, ese trastorno, pero existe. Los sonámbulos. Los sonámbulos es otro fenómeno, lo que llamamos parasomnia, y en general es el sueño no REM, si se da durante esa etapa. Pero durante el sueño lo que sí tenemos son movimientos, por supuesto, sobre todo, como decía, en las fases no REM, porque en la fase REM recuerden que estamos absolutamente quietos, salvo muy, muy, muy pequeños movimientos muy sutiles. A mí me ha pasado, Sí. a mí me ha pasado que en 2 o 3 oportunidades, soñando que yo tenía que pegar una patada o que estaba escapando de algo, yo tiré patadas. Sí, claro, Sí. claro. Sí, eso puede pasar, pero lo que esperamos es que no pase seguido ni que pasen cosas más intensas que... Supongamos que uno duerme 8 horas, supongamos, ¿no? Sí. ¿Cuántos minutos uno sueña? Bueno, no podría darte una estimación precisa porque depende de cómo definamos el sueño. Eso que yo les decía, el sueño REM nosotros tenemos las imágenes oníricas más claras. En cambio, en el sueño no REM también hay contenido mental, ¿sí? Pero nosotros soñamos durante bastante tiempo. Ahora, las imágenes, como les decía antes, en general se dan en ese periodo que dura alrededor del 20-25% del total de nuestro sueño. Ok. O sea que un sueño puede durar 1 minuto y pico, o 2. Ujú, ujú. Está bien, ¿y por qué la sensación de que un sueño puede haber durado horas? Claro. Bueno, la percepción del tiempo mientras nosotros estamos dormidos es una de las cuestiones que está alterada. De hecho, todas nuestras funciones que tienen que ver con el control, la planificación y el orden están disminuidas mientras nosotros estamos dormidos, que es lo que se asocia con el funcionamiento del lóbulo prefrontal, ¿sí? Qué bien. ¿Cuánto se sabe, si tuvieras que porcentuar, cuánto se sabe del sueño? La verdad, siéndote sincero, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Claro. ¿Eh? Y es difícil saber dónde está el techo, Jorge, hasta el conocimiento del sueño. Por eso a mí
me gusta ser cuidadoso cuando se habla del tema porque realmente es muy limitado y es bastante reciente el conocimiento científico del sueño. Digamos, hay un cierto consenso en considerar que los estudios de la década del 50, en donde, por ejemplo, se planteó esta arquitectura del sueño, fueron como los primeros estudios rigurosos con respecto al sueño. Si bien es un tema que siempre generó mucha curiosidad en la historia de la humanidad, pero el estudio científico del sueño es bastante reciente. ¿Qué es una cura de sueño? Bueno, la cura del sueño es cuando venimos con un gran desarreglo, por decirlo entre comillas, durante mucho tiempo, y lo que se indica es una regularización del proceso del sueño. Es decir, tratar de estabilizar ese proceso, porque antes hablábamos de la cantidad, y hay una variable que es igual de importante que la cantidad, que es la calidad y la estabilidad, ¿sí? La estabilidad del horario que dormimos. Y nosotros estamos muy inestables, por más que durmamos las 8 horas que decías antes, Eduardo, sí, nuestro sueño no va a ser suficientemente reparado. O sea, y el sueño, supongamos, yo duermo 4 o 5 horas por día, ¿no? Porque me levanto muy temprano. ¿Yo lo puedo recuperar o es irrecuperable? Lo que no dormí ya está. Bueno, buena pregunta, ¿no? Porque... Gracias, vamos. Bien, muy buena pregunta. Al ángulo. Felicitaciones. Está bueno porque es una pregunta que muchas veces la tenemos en la consulta. La lógica de la compensación en Tomá, el sueño... para vos, la nata. In your face. Punto para Feynman. La lógica de la compensación en el sueño no existe. Y a veces es una intención que tienen mucho las personas, ¿no? Dicen, bueno, dormí mal, entonces al otro día me reviento durmiendo y recupero lo que no dormí. Eso no pasa, y lo mismo con las siestas, y tenemos que tratar de ser cuidadosos en ese sentido porque la tentación es muy grande. Es decir, si yo duermo poco y después duermo siestas muy, muy extensas, en realidad empiezo a generar un círculo negativo que me va a complicar cada vez más dormir. Entonces, sí es importante para las personas que tienen restricción del sueño por cuestiones laborales, sociales, lo que sea, tratar, sí, en el medio de la jornada, tener algún tipo de descanso breve, y como para, de alguna manera, como decías antes, resetear el organismo y poder estar lo suficientemente atento al resto del día y también estar más regulado emocionalmente, ¿no? Porque decíamos que el sueño también cumple un rol importante en la regulación emocional, que si estamos sistemáticamente privados, en general se asocia con más irritabilidad, más ansiedad y peor ánimo. Las 8 horas recomendables, buen día, ¿se pueden hacer, no sé, 5 de noche, 3 de día? ¿La siesta cuánto es recomendable dormir? Ahí tengo una mala noticia, porque la siesta no debería ser mayor a los 20-30 minutos. Y entonces, tener siesta de 3 horas, lo que genera es lo que hablaba antes, ¿no? Como mayor... Te levantás más cansado, qué sé yo, destruido. Exactamente, te levantás más cansado y encima vas a tener mayor dificultad para conciliar el sueño durante la noche. Entonces esas siestas muy extensas, intentando compensar lo que no se durmió, generan el efecto contrario al de la compensación. Vos hablabas de lo que significó el sueño a lo largo de la historia de la cultura y también se ha hablado mucho de los sueños premonitorios. Desde el punto de vista científico, ¿estos existen o no? Bueno, viste, Jorge, que en términos de conocimiento científico nada existe hasta que se comprueba que realmente tiene existencia o hasta que hay evidencia que lo haya. Y al día de la fecha, hoy, 16 de marzo del 2023, no tenemos evidencia de que haya sueños premonitorios. Ni tampoco tenemos un conocimiento sólido, robusto con respecto a si es que los sueños tienen un significado o no, ¿sí? Hoy tampoco tenemos evidencia fuerte con respecto a eso, o si son simplemente imágenes aleatorias que tienen algún tipo de relación con la vigilia, pero no va más allá de eso. Bueno, pero Freud lo vinculó con el inconsciente. Claro. Exacto, sí. Pero esa hipótesis de Freud del contenido de los sueños, aún hoy, no ha sido corroborada. ¿Y el déjà vu, esto ya lo viví? Sí, eso es un fenómeno... Es un fenómeno óptico, ¿no? Sí. Es un fenómeno óptico. Exacto. Sí, eso sí está muy estudiado en términos neurofisiológicos.
Pablo, gracias por la comunicación. Es realmente muy interesante. Muy el tema. interesante. Apasionante. Es bárbaro, es bárbaro. A vos siempre te interesa este tema, ¿no? Estás Sí, claro, muy recopado re, con sí, eso. claro. ¿Tuviste sí, sí. alguno que sea que te ¿Premonitorios? Sí, premonitorio. Sí, pero yo no sé, es que lo que pasa es que si uno acepta que existen sueños premonitorios, te tiene que llevar a aceptar otras cosas. Sí, claro. Por ejemplo, que el tiempo no existe. Y entonces ahí te metes en un quilombo, ¿me entendés? Claro. Entonces, claro, porque no existe y vos podés, de parecer de alguna manera, viajar en él, digamos, adelantarte en él. Sí, sí. Es una cosa, qué sé yo, rara. ¿Y soñaste con algún fallecido? Démosle un abrazo a Pablo López, cierto. con quien hablábamos, que lo dejamos colgado en el teléfono. Pablo López, psicólogo, coordinador del programa de tratamiento del insomnio de INECO. Gracias, Pablo. Bueno, Gracias. a ver. ¿Con fallecidos? No ¿No? soñé nunca. ¿Que te con- vengan a decir algo? No, ¿vos sí soñaste? No, soñó mi mamá. A mi mamá le pasó. ¿Y? Que soñó con su mamá, con mi abuela, que venía a decirle que tenía mucho frío. Mira. Y al poco tiempo la llamaron del cementerio porque había filtraciones. Wow. Qué loco es. Y me lo contó mi vieja. O sea, no es que... No, sí le crees. me lo contó mi obvio. vieja de acá Sí, a la sí. China y no Ay, qué impresión. Impresionante. Qué loco. Sí, terrible. Tremendo. ¿Usted tuvo, Conde? Muchos, sueños? sí. Lo que más sueño... ¿Cómo no va a haber tenido? No, lo que más tengo son acreedores que me persiguen. Eso, ¿En los bueno. sueños? En los Eso sueños, no. sí, en los sueños. Sí, No, sí. no, eso es en la realidad. Eso ¿no? es en la verdad, no es en... Por eso es que son premonitorios. No, bueno. No, los sueños siempre son de situaciones donde hay mucho barro, Mirá. vehículos que de repente son capaces de subir y andar por el aire. Imágenes bastante increíbles, loco. muy oníricas, sí, pero siempre pero hay una cosa de cierta ansiedad en esos sueños de tener que llegar a un lado y que se te complique, se complica. Es el se complica. Campari. Claro, Mucho el alcohol. Campari. Sí. La quería tenés preguntar- conmigo, Feynman, No, hoy, ¿eh? no, vos la tenés Yo conmigo. quería preguntarle, Feynman, si usted está dando cursos para hacer preguntas. Ay, Qué buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta la Buena suya, pregunta, Nata. Jorge, ¿eh? Sí. Aunque sea los sábados, usted no podría Con todo gusto. Tengo capacitar. 15 minutos para vos los sábados. Sí, Bueno, puede ser. bueno. ¿Eh? Después combinamos fuera de... Presencial Por o favor, virtual. Por favor, lo que pasa Fuera es del aire, que no, yo aprendí presencial, mucho presencial. de usted, la Nata. Muy bien. Ay, cómo le arregló. Yo aprendí Qué mucho grande, de usted. qué grande. Supera al maestro. Me encanta. Yo sabes que siempre decía cuando en una nota te dicen, eso es una buena pregunta, yo les decía, bueno, uno dice eso cuando no tiene una buena respuesta. Claro. No, yo sabes que creo muchas veces, cuando te dicen así, que es un tiempo que se dan para pensar, claro, por la eso. respuesta. Claro, ¿entendés? claro. Qué buena pregunta y la cabeza... Totalmente, claro, la Claro, cabeza ¿entendés? Y vas Como buscando, dijo. Qué buena vas pregunta buscando- para la que no vas tengo una buscando la respuesta. información, ¿entendés? Claro. A ver, Qué buena ¿de qué me pregunta. disfrazo? Piensa el Claro, más o menos. Más o menos. O ¿Cómo digo algo para que se entienda? ¿Cómo digo esto para que se entienda? Claro, tal cual. Bueno, ha sido un gusto, ¿eh? El gusto es mío y soñá conmigo. Vos también, Bueno, Levina, vas a mañana soñar les cuento. conmigo, ¿eh? Gracias, que le vaya bien. Chao.